Reserva con José Fernando Patiño, el podcast. Concelia cuida tu salud mental con apoyo profesional. Bueno, Andrea, qué gusto tenerte sin reserva. Para mí es un placer. Yo hasta hace poco sentía que eras de la casa, aunque uno es también donde se crió, pero resulta que no, que naciste en otra parte de este país tan maravilloso. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Me encanta que hayamos podido coordinar y tengo muchas ganas de ver qué sale de esta conversación porque me parece que ese ejercicio que haces con tus inventados, José, de ir a la infancia, buscar qué hay en ese niño interior, que de ese niño que fuimos nos tiene hoy en este lugar en el que estamos, me parece espectacular. Y hay tantas cosas que guardamos y conservamos que a veces las olvidamos y las dejamos allá. Exacto. Y este es el espacio para conectar sin reserva con esa infancia. Y quiero que comiences a cerrar los ojos porque vamos a intentar conectarnos. Tal vez nunca habías hecho este ejercicio frente a cámara de cerrar los ojos, de olvidarte que hay una cámara ponchándote, pero quiero que los cierres. Es difícil para uno después de 20 y pico de años olvidarse que hay que... Total, eso Somos nunca lo has como hecho. demasiado conscientes cuando nos están grabando, entonces a veces yo digo, wow, tengo que soltarme un poquito porque sí tengo mucha conciencia de esta situación. Total, entonces Imagínate cierra los ojos, no. total. Estás en negro, se ve un poquito rojo por las luces. Ajá, sí, no, negro no da Vamos negro. a devolver ese cassette, a esculcar un poco en esa caja negra de esa Andrea que nació en Aranzazu, Caldas. Esa historia es bella. En 1977 llegaste a este mundo en aquella época. Que pases por las calles también de tu barrio en Ciudad Capri, donde yo también crecí. ¿Serio? Que ahí también... Mira, ay, ¿te acuerdas? Yo tengo un recuerdo, decime si es el correcto, porque también uno recuerda unas cosas como que las magnifica cuando es niño, pero ese parque era enorme de ese barrio. Los árboles Yo maravillosos. recuerdo correr por ese parque como una loca, sobre todo cuando nos dejaba el bus, porque mi papá nos decía que no nos podía dejar el bus porque le tocaba muy difícil llevarnos al colegio para después cruzarse otra vez la ciudad. Ahora quiero que elijas un lugar, Andrea, un lugar en donde te veas chiquitica. Un espacio seguro donde está ahí Andreita, te sientas al lado de Andrea y quiero que pienses qué ves alrededor de esa niña, quiénes te estaban acompañando en ese momento de la vida, qué te ponía genuinamente feliz, con qué te conectaba, qué te dolía sobremanera tal vez, qué te daba miedo. Y quiero que te conectes con esa niña y ya estando en ese mood, me digas, ahora sí abre los ojos, ¿qué ves en esta niña, en los ojos de esta niña que fuiste? Pausa. Contamos contigo para crecer. Suscríbete y conecta sin reserva. Ahora sí, dale play. Tan divina. No, pues mucha felicidad. O sea, como ese gozo por todo, ese descubrir uno de niño, ¿no? Esa sonrisa me mata, o sea, me mata, porque es una sonrisa como que tan pura, ¿no? La de los niños, la de uno que sale así como del alma, sin reservas, Sí. sin medirla mucho, sin querer congraciar con nadie, sino simplemente ser, ¿no? Sin Divina. cálculo. Sí, divina. ¿Estabas en dónde en esa Yo parte? creo que es que uno, no ¿En sé un si río? recuerdas ¿Paseo de que río? se hacía full plan de río. En la época, bueno, no, yo soy bastante más grande que tú, pero antes los papás lo llevaron a acampar. Sí. Hacíamos así carpa y nos íbamos el fin de semana. No recuerdo qué río, pero mis papás eran mucho como del plan de acampar y entonces ¿La olla a del sancocho veces estaba por ahí o no? no recuerdo mucho de olla de sancocho, pero sí como de plan de acampar, campo, río. La melcocha, el bofe tostado. Más vale como en el entretanto ir al pueblo más cercano, Sí. almorzar, a la melcocha esa que tú dices. Sí. Exacto. ¿Qué tenías a manos llenas en tu infancia? Que tú dices, wow, yo tenía esto, fui privilegiada por esto. ¿Por qué sentías que fuiste privilegiada en tu infancia? No, pues lo fui sobre todo porque mi infancia siempre estuvo muy acompañada. O sea, siempre el tema familia estaba presente, pero además en cantidades bastante generosas, porque nosotros tenemos una familia gigante. Entonces creo que lo que tuve a dos manos fue familia, primos, campo, paseo, reuniones numerosas, y eso creo que fue lo mejor
que me pasó siendo niña. ¿Y qué sientes cuando haces de pronto ese feedback y haces ese regreso de pronto, "Ay, esto hubiera podido ser mejor o esto faltó"? ¿Sientes que de pronto algún vacío de ese momento, ya hoy que eres madre también puedes identificarlo un poco mejor? No tengo como ese recuerdo. La verdad lo recuerdo con muchísimo como agradecimiento, Ujú. sobre todo porque vi primero el esfuerzo de unos padres por construir hogar, construir familia, entonces como que todo lo veo con gratitud hacia ellos, o sea, cómo se organizaron. Mi mamá no trabajaba, pero se dedicó plenamente a nosotros, siempre estuvo ahí para, no sé, tenemos un recuerdo mi hermana y yo, por ejemplo, chiquitas, que mi mamá siempre nos cantaba como las tareas. En esa época la educación era diferente, que era muy como de memoria, ¿no? Y ella nos iba como lo que nos teníamos que aprender, ella pues también se lo aprendía, y entonces todas las mañanas nosotros vivíamos como en la casa en la peatonal, ya cuando estábamos más grandecitas, como más época de colegio y tareas, Sí. y desde la peatonal hasta la esquina en donde llegaba la ruta del colegio, el bus, tenemos el recuerdo con mi mamá cantándonos las tablas, todo lo que había que memorizar. Entonces ella era una mamá absolutamente presente, y se dedicó en cuerpo y alma a estar ahí. Y mi papá pues trabaja y trabaje como un loco para sacar su familia adelante. Entonces yo lo que recuerdo es no, gratitud como con esa dinámica familiar. Y pasamos rico, o sea, con lo que teníamos, donde vivíamos, con la familia que te cuento que era una familia bastante grande. No Sí. vivían pues en Cali, mi familia es caldense, pero nos reuníamos muchísimo, o sea, esto era día uno de vacaciones y para donde los abuelos, o sea, salíamos pitados de Cali para O Manizales sea, o las para vacaciones Sasu. tuyas era campo y Sí, familia. Porque además eran 13 familia, tíos por parte de papá y otros 13 de parte de mamá, más o menos. 26 tíos. Wow. Por el lado de mi mamá, la familia un poco más pequeña en términos de primos, pero por el lado de mi papá, muchísimos. Creo que la cuenta daba como más de casi 80 primos hermanos, 70 y pico primos hermanos. Wow. Así que calcula ahorita que todos tenemos hijos, O sea, eso ahora no lo llega a cuenta decirte, nadie. hola, yo soy tu primo. ¿De dónde? No creas que nos han pasado cosas curiosas, o sea, porque claro, imagínate la diferencia. Mi papá es de los hermanos menores, la diferencia que tengo con mis primos mayores, Claro. y sus hijos. Entonces, claro, lógicamente con el pasar de los años a veces es un poquito difícil, a Y veces sí todos toca orgullosos identificarse. todos así, de esa orgullosos de manera. la hija de Diego. Mira, escribiste esto en tus redes. Mi papá es un hombre muy ingenioso, curioso, divertido, y aprendemos de la calma con la que ve la vida. Cuando piensas en tu infancia y en ese papá, de esa calma con la que veía la vida, pero me imagino también esa responsabilidad de salir a buscar para poderles tener a ustedes todo, porque era quien era el proveedor de la casa. Ujú. ¿Qué guardas como tesoro de tu papá Diego Serna? Como que tú digas, wow, este es mi papá. Pues mira que mi papá, como lo decía ahí en eso que tú me estás leyendo, mi papá siempre fue un hombre, y es, o sea, si le preguntas a mi hija, el otro día estábamos viendo un formato de cocina en donde se unen ingenieros con reposteros, pero básicamente tienen que hacer un postre, pero ponerle ingeniería, y entonces es un postre, pero es un robot y el robot tiene que andar. Bueno, o sea, es una cosa de mucho ingenio. Y mi hija decía, uy, mi abuelo sería perfecto Apenas para eso. para eso, se lo ganaría. Y los nietos lo ven así, los hijos lo vemos así, o sea, su entorno lo ve así. O sea, mi papá es un tipo creativo y toda la vida lo fue. Y fue una persona que nunca se cansó de inventar. O sea, te ganaste Todo. todas las semanas de la ciencia gracias a tu papá. Mi papá nos ayudaba a hacer el tremendo volcán, o sea, todo era como así. Y tengo ese recuerdo como en la casa de ese espacio de mi papá creando. O sea, a veces como que me acuerdo como que entraba uno al último cuarto y él tenía como su mesa ahí como con todas las cosas donde rayaba lo que quería hacer, estaba soldando, o sea, siempre estaba como haciendo algo. Y como te digo, hoy en día lo tiene. Y siempre tengo como el recuerdo de sorprenderme cuando nos llevaba a la fábrica y nos mostraba lo que estaba haciendo. Mi papá mucho tiempo trabajó. Hoy en día sé que hablar de plástico genera mucho debate, pero pues váyanse 40 años atrás, con
con inyectoras de plástico, entonces él hacía la máquina que te hacía los envases, la que cortaba las bolsas antes en los supermercados que uno hacía así, después fue al papel, entonces pues también otras máquinas cortadoras de papel, etcétera, pero entonces cada vez que yo tengo como ese recuerdo como de wow, entonces mi papá llega, untan acá, pum, entraba el polietileno, salía no sé qué, pum, la botellita, o sea, tengo como ese recuerdo y papá de increíble, o sea, salió de su cabeza, salió de su imaginación, lo creó, ¿no? ¿Tú sientes que heredaste eso de él, Yo esa creo que curiosidad? sí tengo algo de eso, o sea, siento que soy muy buena como para resolver con las manos. Uno tiene como periodos en la vida y ahora que soy mamá y por la etapa en la que está mi niña, el tipo de trabajos que tienen que hacer o lo que le gusta, como que lo he vuelto a encontrar en mí, ¿no? Ajá, como ajá. que ella me dice, mamá, Tengo pero es esta que habilidad, cuando wow. son manualidades, ¿no? Entonces, Te ay, va muy mamá, bien. ¿qué se te ocurre que la maqueta de no sé qué? Yo no, ven, saquemos. Yo tengo, a mí me encanta como la costura, entonces tengo una maquinita chiquita en la casa y yo saquemos la máquina, coscamos aquí, mira, pégale esto, unamos materiales y nos salen, la verdad, cosas muy buenas. Y me he dado cuenta, pero ahora, o sea, como que lo rescaté de por allá de todos esos años atrás. ¿Tú crees que funcionaron las canciones? ¿Te aprendiste las tablas de multiplicar? Sí, Sí, pero pues ya las mira, olvidé. ay no, cállate que es un cuento porque ¿cuántos años tienen tus hijos? 6 años. Ay, bueno, todavía están chiquitos, Van a cumplir 7 ahorita, pero ¿no? bueno. Porque hoy en día los niños tienen una forma súper lógica de aprenderse las tablas. Didáctica. No, ellos ahora cruzan todo así. Sí. Yo el otro le decía a mi hija, no puede ser. O sea, uno se las aprendió súper de memoria, después migró a la calculadora, además, entonces ahora le toca a uno como que si lo cogen de sorpresa, uno, ¿qué? No me vas a preguntar eso. Hablemos de cielo entonces. Tu Sí, mamá, mi en tu mamá. vida, ¿qué tesoro conservas de la mamá que fue cuando tú eras una niña? Pues sobre todo lo que te cuento. Bueno, mi mamá es supremamente cariñosa, Ujú. o sea, ella pues es corazoncito, es abrazo, ella le encanta que la abracen, que la pechichen, o ¿Hablamos en sea, paisa todavía? mira que mis papás no han perdido el paisa y Ujú. tantos años viviendo en Cali, o sea, si yo tengo Ujú. 48, imagínate, ya 50 que cumplieron de casados, ellos llegaron recién casados a Cali, o sea, es toda una vida. Y ellos cuidan mucho su paisa, sí se les siente full. Mi mamá, lo que recuerdo de mi mamá es eso, mucha presencia. Mi mamá también, tengo como de ella la organización de la casa. Lo que te digo, mi papá, un hombre emprendedor, vaya, trabaje, tan. Ellos empezando muy jovencitos ¿no? Como a construir familia. Y mi mamá más en la casa, organice, ¿no? Como administre, como esa parte. Pero siempre ahí, o sea, mi mamá es que no faltó a nada, no dejó de estar ni un solo segundo y sobre todo como el amor para dedicarse, ¿no? O sea, como que tengo como esa sensación de la niñez con mi mamá. Mira, escribiste esto en tus redes, publicaste una foto con Mickey Mouse ya grande y dices ahora de adulto y escribes esto, que nuestro niño interior siempre permanezca vivo. ¿Por qué es tan importante que se ocurra? O sea, ahí lo decías, ¿por qué para ti es tan importante que esa niña que fuiste nunca se te olvide esa raíz, nunca se te olvide eso que viviste? Pues José, yo pienso que por muchos motivos. Primero, porque es lindo conservar como esa llamita ¿no? de sorpresa, ingenuidad, de esa felicidad que no necesita mucho, ¿no? De esa alegría, como de ese gozo que decíamos ahora con la foto que es tan propio de los niños. Y muchas veces los adultos nos volvemos más acartonados, ¿no? Y somos súper serios y súper trabajadores y súper estrictos porque en la casa hay que llevar un ritmo y no sé qué. Y a veces, bueno, soltemos un poquito. Entonces me parece que ese niño como que te recuerda que eso está ahí en ti. Pero además sí creo que a ese niño, y lo mismo a ese jovencito que fuiste, a ese adolescente, a ese primer paso trabajando, o sea, todo eso al final construye quién eres hoy. Entonces, pues como desconocer alguno de esos momentos y más es en el que creces, no, o sea, es válido tenerlo muy presente o de cuando ves hacer este ejercicio. Y sobre todo cuando se convierte uno en referente, cuando te conviertes en una figura, digamos que mucha gente
lo que dijo Andrea. Yo sigo a Ay, Andrea, sí, tremenda ella lo recomendó, ella responsabilidad. lo Sí, dijo. sí, sí, sí. Entonces es muy bonito que conectes desde esta parte genuina, porque también seguramente las personas lo reconocen y ven en ti esa espontaneidad que aún cargas desde que eras una niña. Y por eso haces lo que haces, por eso conectas de esa manera tan genuina con la gente y lo haces además con ese profesionalismo de esa adulta exterior también queriendo hey, a mí me va a ir bien, pero lo haces jugando. Y ahí siempre que yo veo a Andrea Serna, la veo como una niña jugando a hacer lo que hace. Y eso es como el clic, yo creo que hace la gente. Me permite si te digo esto, pero yo siento que ese es como el pegante que tú tienes. Pero me encanta que me lo digas porque justo hablando de reflexiones que a veces uno pone ahí en redes sociales, estaba poniendo en estos días una que tenía que ver con esa lectura que hacen quienes te ven de ti, que es súper interesante como también saber qué tanto coincide o qué ven de ti que tú, wow, no me había percatado, Esa no me lo interpretación de imaginaba, ti. me encanta oírlo. En algún momento de una interpretación, me imagino en las redes que hay tanto hater, que tú dices, no me conoces. Como que no, te hace falta conocerme un poquito. Seguro no falta, no tengo mucho de eso, ¿sabes? Menos mal, gracias a Dios vivo como bastante agradecida que digo, wow, o sea, ¿en qué momento de verdad uno, uso mucho la palabra construye, pero construye como esto que tantos ven hoy en día y esto que has construido despierta más es admiración, palabras bonitas, no sé, inspiración, poco de lo otro, pero no falta, lógicamente, no tengo como presente. Pero a mí hoy en día, la verdad, cuando recibo un comentario así como totalmente salido de cualquier realidad, soy como, ya eso, o sea, no lo llevo conmigo. Me das como un poquito como de una risita, ¿cuál será? No queriendo ser irrespetuosa con alguien que te escribe algo que no estás tú de acuerdo, no, pero me da como un, ay, Dios mío, la gente sí, ¿cómo se le va a ocurrir eso? O sea, Ajá. y ya, y pues pasa, a veces contesto también intentando ser graciosa, pues como quitándole como presión o tensión como a lo que te estén diciendo. Te preguntaban cuando eras niña, Andreita, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Me ¿Qué decías? imagino, me ¿Qué decías? imagino. ¿Te recuerdas algo de lo que quisieras ser Recuerdo, que de pero pronto no fuiste? sí, Yo, por ejemplo, recuerdo, quería ser disque conductor de bus bolivariano. claro, Y luego eso es piloto, o sea, cada vez que típico, uno se monta sí, como en sí, unas cosas, sí. sí, luego piloto, quiero ser piloto, pero y policía, y bueno, uno pasa por muchas Sí, cosas. pero yo no, ay, tendría Pero que ¿qué recuerdas preguntarle a como mi que? mamá, pero yo tengo una, digamos, una teoría cuando me dicen que si yo siempre quise ser comunicadora como lo soy hoy en día de oficio, porque no lo soy de profesión, yo realmente estudié fue mercado y publicidad, pero bueno, soy, digamos, comunicadora. 2 años de economía y luego Y mercado y después, publicidad. exacto, a los 2 años me pasé de carrera. Eh, pero, por ejemplo, yo el primer recuerdo que tengo de qué quiero ser, lo tengo muy acá. O sea, yo decía, yo voy a ser gerente de un banco y me voy a comprar mi primer carro. Yo me acuerdo que yo así, fijación, yo decía, yo ahorrar. En ese entonces, cuando yo estaba en la universidad, estaban como, yo creo que acababa de llegar ese modelo a Colombia, que eran creo que unos Fiat como corticos, como coupé Fiat Uno, chiquitico. algo así. Sí, o sea, eso me parecía el carro más encantador del mundo y más pues accesible para hacer un primer Primer carro, acercamiento a claro. pedir el préstamo chun chan chan, apenas Y trabaje, o sea, estaba yo lo estudiando tenía, economía, entonces ya sí, yo lo también tenía estaba. como súper planeado, entonces empecé a estudiar economía, la verdad siempre me fue súper bien con los números y era como lo que yo me imaginaba que iba a ser y yo lo tenía como súper claro. Después en el camino se me fue como variando un poquito el asunto, pero mi mamá dice que yo desde chiquita sí era muy, ¿no? Como que se me daba fácil hablar, Sociable, que si iba a hacer una conversadorcita. foto, entonces mano en la cintura y 50 ganchos de acá para acá, pero no recuerdo haber dicho algún momento, no, yo quiero ser como algo de lo que soy hoy en día, no, iba más como por ese camino. Mira que mm, me contaron que Andrea en el colegio era la de todo, o sea, Todo, yo en sí, todo, yo en todo. entre otras cosas. Ahí también se ve. Sí, yo era yo en todo. Yo en la obra de teatro, yo hacía todos los acentos en la obra de teatro. Ya no sé si lo podría hacer, pues la gente se moría de la risa. O sea, yo era buenísima para la comedia y siempre estaba en las obras de teatro del colegio.
Me metía en todos los deportes, entonces voleibol, atletismo, o sea, estaba ¿Teatro como hiciste, música o algo? No. teatro bastante, o sea, recuerdo mucha parte, o sea, bachillerato. El otro día una amiga me mandó una foto, puedo buscarla y miro a ver si te la mando en el chat de las del colegio, y yo, wow, en el teatro del colegio, porque siempre estaba en el teatro. Pero sí, la verdad era muy cercana a las hermanas. Yo estudié en un colegio de monjas. ¿Cantaste en el coro o no? No, en el coro no, no, sí, lo de la cantada sí no se me dio nunca. Pero era muy cercana a las hermanas y era como por eso, o sea, creo que siempre me metía como a organizar, sí, como muy activa en el colegio. Hoy en tu casa está Copito, pero durante toda tu infancia tuviste un problema con los animales. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué como ese trauma? Sí, sabes que eso, bueno, ahora que me decías un poco como de la infancia, que de pronto uno hoy en día diría, ay, ojalá no, me acabas de acercar en cuenta, ojalá yo no le hubiera tenido el temor. A mí siempre, yo hasta ahora lo acepto porque la verdad veo que la gente con los animales tiene una relación tan divina que ahora entiendo que yo me demoré mucho como en aceptarlo públicamente porque me avergonzaba, o sea, yo decía, qué pena, o sea, yo este show... Pero no era miedo, o sea, no era fobia, no era temor, sino era como... miedo. Ay, No, pánico. Genuino. Por eso te digo, hasta ahora lo digo porque pues es que ¿qué hago? O sea, es un hecho y pues me superaba, o sea, no era algo que yo había decidido tener, o sea, simplemente era así. Pero temor que veías un gato y tenías que esconderte, Pánico, no lo podías ver. pánico, pálida. Y con los perros también. Ese era mi peor. Las gallinas. Todo me daba mucha No. impresión, sí. Y en esos encuentros grandísimos que hacíamos con nuestros primos en diciembre, bueno, en vacaciones, pues sobre todo en Navidad. La matada de marrano y todo. Pues más allá de eso, como era todo muy campo, entonces si había montado a caballo, yo, por favor, no, llanto. Si había, no sé, lo que fuera, que fuera cercano a estar con animales, para mí ese era el pedacito del día que para mí era súper difícil. Nunca te dijo tu mamá, de pronto es que cuando era chiquitica te mordió o un gato se te me puso en la pasó. cuna, alguna cosa. No me pasó, pero pues yo, o sea, yo era así. Y lo que te digo, siempre ya cuando empecé a crecer yo decía, no, pues qué pena, o sea, todo mundo con su mascota, feliz, y yo pues en este miedo, porque era miedo. De hecho, cuando estábamos en la universidad en Cali, trabajos en grupo, o sea, tenían que encerrar el perro para yo poder ir a la casa. No, era súper difícil porque me daba mucho miedo. Y no falta el típico amigo de pronto por hacerte el chiste, Sí, que, ay, pero el claro. perrito no hace nada. Ajá. Y yo, mira, sudar frío, boca blanca, o sea, era Pero una ¿cómo cosa... lo superaste? ¿Hiciste algo con eso? ¿Simplemente No, llegó pero tu hija la y dijo, verdad, voy a hacer... mis mejores, o mi mejor coach, yo creo que fue mi papá, que me enseñó algo súper sencillo y con eso yo sobreviví. Hasta hace muy poco que ya, cuando nace mi hija, es que digo, no, ahora sí, de verdad, voy a dejar la bobada, o sea, porque, no sé, me parecía que no era como tan difícil. Pero... estando chiquitica, donde te contaba que el bus nos dejaba en la esquina y nosotros vivíamos en la casa de la mitad de la cuadra, en la esquinera, pero de mitad de cuadra, había que caminar todo ese pedazo, o sea, la mitad de la cuadra. Por las tardes, cuando nos dejaba el bus, que pronto nos dejábamos quedar en un deporte y algo que uno llegaba y ya había gente jugando afuera, o sea, no sé, los chinos estaban jugando fútbol, X. Claro, ya había como vida de una tarde, pues, en el barrio. Yo, para caminar hasta la casa, pues, y perros y tal, pero sabían que a mí me daba susto. Entonces, de pura maldad, pero pues obviamente no maldad, pero pues los chinos graciosos, como a hacerme corretear del perro. Y yo hubiera sido uno de o esos. sea, y yo, pues, reja que encontraba, reja la que terminaba trepada, o sea, lo que fuera, pero yo, claro, y entre más corres, ¿qué pasa? Pues Más ladra y más más te te corretea. persigue y más, sí. Mi papá un día me dijo, ya, o sea, ya, de verdad, vamos a hacerlo estratégicamente. Tú vas a llegar y si te dicen que el perro, que Andrea, que no sé qué, tú te quedas quieta. Y vas a respirar lo más tranquila que puedas. El perro va a llegar, te va a dar una vuelta y se va a ir. Y tú vas a poder seguir caminando. Y si te encuentras otro, hacer lo mismo. O sea, estatua. Wow. Pero respirando como conscientemente. Y yo hice estatua hasta que nació mi hija. O sea, yo me pasé la vida haciendo estatua. Así, en una casa haciendo visita. Ay, tan divino el perro. Y yo... se fue, listo.
Y ahora ya Copito, que es un gato, lo Ahora, apapachas. obviamente, apapachada de todo, porque cuando nace mi hija, yo le digo a mi esposo, óyeme, o sea, no puede pasar. Eso no puede pasar porque la infancia más feliz, si tú tienes una relación divina con los animales por todos los motivos, no solamente la parte juguetona, sino como esa empatía, ese cuidado, ¿no? Hoy en día que mi hija es equitadora y que veo esa cercanía con el caballo, o sea, es la conciencia del cuidado, de que le esté bien, o sea, son muchas cosas preciosas las que suma a una infancia el hecho de Total. tener un animalito cerca. Ujú. Entonces yo decía, no, 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 eso no va a pasar, o sea, no va a pasar. Y efectivamente, al principio ya cuando mi hija empieza a crecer, lo típico así en el parque, mamá, el perro, y yo, ok, me voy a llenar mar de valor, pero esto se acabó. Ay, señora, ¿el perro muerde? No, yo no, un perrito ahí en el parque, Sí. todo hermoso, lleno de pelo, o sea, más inocente que la inocencia. No, 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 no muerde. Ay, ¿será que usted me lo ayuda a sostener de la cuerdita y yo lo sobo acá con mi hija? Y así empecé, sobando Wow. perro en el parque. Sobando todos los perros del parque, todos los perros del parque. Entonces ahí poco a poco he ido soltando hasta que llegó Copito, que fue el primer gato, ahora tenemos dos, Copito y Luigi. Y ya, pues ya somos mamás gatunas. Ya, sí, no, no te digo que soy la más valiente, pero es fluida la relación para lo que era. Recuérdame un momento de profunda felicidad y genuina felicidad en tu vida. Que tú digas cada vez que voy a ese momento, wow. Tengo como momentos con mis hermanos, por ejemplo, cuando viajamos juntos. Mira, nos estallamos de la risa tantísimo que tengo como esos flashazos así como de instantes, como todos juntos, riéndonos a carcajadas de cualquier cosa, lo más simple. ¿No eran de los que ponían los pies en el vidrio para que los otros lo vieran y cagados de la risa? ¿No Ay, hacían eso? no, pues lo va a enseñar mi hija. Yo me acuerdo. Lo que te cuento, o sea, tengo muchos momentos como con mis primos. O sea, yo recuerdo tanto, tanto, tanto esas vacaciones con mis primos y era como, wow, lo máximo. O sea, nosotras más o menos así esperando el día que salíamos del colegio para quitarnos el uniforme, montarnos al carro y que mis papás, pum, nos dejaran allá con mis abuelos el tiempo que fuera. Y empezar a que llegaran todos los primos, los de Medellín, los de un lado, los del otro. O sea, esto era lo máximo. Andrea, un Entonces tengo momento. muchos, pues obviamente el nacimiento de mi hija, top número uno. Sí. Cuando encuentras el amor de tu vida y te casas y ese instante de la ceremonia, es como, Mágico. wow, qué felicidad, pero me estás diciendo que sin Sí. contar eso. Tristeza. Un día en donde te sentiste triste. Si nos vamos, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, creo que tuve muchos momentos de tristeza porque intentaba como darlo todo, 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 todo y más. O sea, horas, horas, intentaba por un lado, por el otro, por un lado, por el otro, y muchas veces no me salía como yo Te encerrabas porque es esperaba. que era reportera y muchas veces no le compran a uno Sí, y o no es por era, ahí y ya eso tengo ya pasó y recuerdos eso es como para de mis después. lloraditas de Dios Ujú. mío, ya, o sea, no voy a dar para esto, ¿o qué? Y Es era, duro, es duro. claro, Sí. claro. Y de hecho, digamos, mis primeros años, ya digamos, en presentando, que presentaba segmento en el noticiero, yo empecé en un horario y después me pasaron como a otro horario, en teoría, como no con tanta audiencia. Hoy en día que lo veo en la distancia entiendo y le encuentro la lógica, ven, espérate, hay mucha inexperiencia acá, vamos para acá, practicamos, nos fogueamos, aprendemos tan y volvemos, que fue lo que pasó, pero en ese instante es como que te quitan y uno es como, Dios mío, qué dolor, Un o vacío tremendo sea, que hice mal. exacto, No sirvo como que para qué esto. frustración, pero pues Sí. también es uno resiliente en ese instante y uno, ok, listo, vamos a hacerlo, pero sí, no tengo como Un momento de rabia, de de rabia. mucha rabia, de Es que lo que impotencia. yo te digo es que yo tengo un genio como que no me lleva como a esa rabia No has incontrolable, tenido un momento de ira, de como de ir y frustración. así, histeria, no, yo no, eso no suele pasarme. Ahora, no sé, no estoy diciendo que esto sea bueno, porque a Sí. veces sí tengo amigas que son más como que estallan de la felicidad, estallan de la ira, o sea, y yo digo, ay, qué dicha también, no como, pero a mí no me pasa mucho eso. Miedo. Miedo, pues ahora que soy mamá y que no fui mamá joven, sino una mamá ya más grandecita,
siempre quiero como, Dios, ojalá se me estire la vida lo más que pueda, porque qué miedo, qué miedo no estar. O sea, yo nunca como que me lo había planteado y no pensaba pues como en el no estar en esta vida o en este plano, no lo pensaba desde el temor, pero ahora que veo que es una niña creciendo, yo digo, wow, no, o sea, qué miedo, la verdad, eso sí me da miedo. ¿Qué hace hoy Andrea para mantener su salud mental? Para mantener mi salud mental hago muchas cosas. Yo creo que uno cada vez se apoya en más y más cositas y esto te suma bienestar y es lo máximo. A mí me encanta sentarme con un coach. Tengo un par, Charlie y Adriana, Adriana Lozano y Charlie Adolphs, y son de ataque. Ay, esa sentada es espectacular y eso hablamos de lo uno, del otro, de lo que esté pasando o no está pasando nada, pero uno simplemente hace su reiki o, sabes, como que te ayudan como a balancear, a nivelar y sale uno como nuevo. Entonces, eso me encanta. O sea, una sentadita con el coach, ocasionalmente o un par de veces al mes. Bueno, depende. Bueno, a veces la vida no te da, pero intento y ahí encuentro mucho bienestar. Creo que también el hecho de procurar que el día empiece de la mejor manera para mí es clave. Y no quiere decir que todos los días empiezan, wow, maravilloso, o sea, siempre el día, pero sí soy de identificar cuando van esas primeras horas del día y veo que yo, pero ¿qué me pasa? O sea, porque ando como refunfuñando, porque esto, porque reaccioné así, porque contesté así, porque tengo como que, ay, qué artera. No, digo, minuto. No vamos a avanzar este día de esta manera. Intento como conscientemente, como darle un girito y buscar que el resto del día se desarrolle de otra forma. Digamos que eso me funciona y como que me alivia también esa carga de la mañana porque pues no siempre nos levantamos, ¿no? ¡Que viva la vida! No me pasa mucho, pero bueno, también hago eso, digamos, como que procuro y hago el ejercicio de que desde la mañana, como que el día comience de la mejor manera. Eso me funciona muy bien. Soy creyente, entonces la Virgen María, por ejemplo, el rosario, siento que en un momento en el que estás pidiendo algo o no te sientes bien y quieres como alivianarte un poquito, o sea, como acercarte a tus creencias, en mi caso, repito, la Virgencita, Santa Rita de Casia, encomiendo a mi familia, a San Miguel Arcángel también todas las mañanas y por la noche le doy gracias porque estuvo ahí presente para protegernos. La terapia con amigas, o sea, sentarse a morir de risa con las amigas, o sea, eso no tiene igual. Uno se le olvida el mundo y sus alrededores y sale de esas reuniones como, ay, qué rico. No es terapia, pero lo parece. Pero es, o sea, es total. Andrea, tú llegaste muy temprano al modelaje y a las pasarelas. Hoy en día no sientes como ese peso de el tema estético de siempre verse bien, porque para verse bien me siento bien yo si me veo bien. ¿No sientes eso todos los días como que yo tengo que verme bien? Hoy en día no. O sea, la verdad, mi relación con el cómo me veo ha cambiado muchísimo con los años. ¿Cómo? O sea, Cuéntame. muchísimo. Lógicamente, y por, digamos, una visión general de hace algunos años, justamente de la belleza de la mujer colombiana, eso creo que eso sí lograba como acercarse mucho cuando uno estaba saliendo de la adolescencia, a esos 20 años y por ahí. Sí siento que en ese instante como esa mirada externa de este es el parámetro, sí pesaba un poquito más. Nunca abrumador, porque no tengo ese recuerdo, no, para nada. Pero sí Ni siento eso de que la sí. industria como de gente que te elegía sí o sí si tenías estos kilos. Claro que tú también comías para No, para porque no bueno, en mi caso enflaquecer. siempre además fui una mujer delgada y era lo que en ese momento como que listo, perfecto, así son las pasarelas, estos son los rangos y pues entonces como no, digamos, no, para nada, al contrario, siento que me fluía bastante bien, pero sí recuerdo que en ese momento sí uno le daba mucho peso a esa mirada exterior de cómo te veías tú. Repito, no me resultaba abrumador, pero sí lo tengo presente, como que sí era importante porque había como un parámetro. Pero con los años eso cambia muchísimo y menos mal. Y también me alegro que para quienes hoy están en sus 20,
siento, está empezando a ser diferente. O sea, como que se ha aquietado un poquito como ese ruido exterior de así te ves y esto tiene que ser así, y menos mal, porque como así. Por fortuna también para nuestros hijos. Absolutamente. Y uno, ahora que lo dices, también siento que los cría con una conciencia diferente del cómo te ves, cómo te sientes, qué está bien para ti, ¿no? Es muy diferente. Entonces, eso me encanta y es una línea que sigo con mi hija, pero además de manera contundente. O sea, para mí es importante. O sea, eres consciente de eso y se lo dices. No es como luces, es lo que eres, es como impactas. Cada vez ¿Qué le que dices a tengo tu la hija sobre esto? oportunidad. Porque me parece genial eso. No, pues O sea, primero. tu hija me imagino que reconoce y ve la imagen de su mamá, no solamente la de hoy, que es una imagen reconocida, que todavía sigue siendo fresca, etcétera, pero que cuando ve y busca en Google, Andrea Serna ve tal vez las portadas de cuadernos. Mamá, es que uno compraba una portada con tu figura. ¿Qué te dice ella de pronto de Bueno, esto? no, pues yo lo que intento es primero como cómo se tienen las conversaciones en casa sobre los gustos de los demás, los cuerpos de los demás. O sea, intento que ella sea absolutamente respetuosa con eso, o sea, con las claquetas. De hecho, si ella quiere hacer una descripción muy en privado de algo y siente que necesita como usar una claqueta, casi que me lo dice al oído, me dice, mamá, es que, ¿cómo te explico? Porque nuestra conversación siempre es con ella de, ojo, o sea, aquí no vamos a estar claqueteando porque el cuerpo, porque nada de eso. Entonces somos muy cuidadosos con eso en casa y también hoy por hoy me considero una mujer deportista y mi hija lo es, o sea, lo es y le fascina. Entonces como las dos coincidimos en eso, también como que cada vez que hay una conversación acerca de el por qué lo hacemos o el por qué lo hago, como que intento que quede muy claro para ella. O sea, no es si la pierna se me ve así o asá. No, obviamente hay un resultado estético, pues sí, pero pues también tú podrías ver para qué lado quieres ese resultado. Pero realmente, yo digo, Emi, es que son mujeres fuertes, o sea, qué bueno, con ágiles, dinámicas, y por eso nos gusta ejercitarnos. Y le hablas también de la dosis, o sea, esto ya exagerado también, pues no es bueno pues, ni para la salud. Exactamente, y por eso también en los temas de la nutrición, o sea, nada extremo, nada, absolutamente nada. Además, porque ella también nació tú fuiste favorecida, porque tú comías, me dijeron, tremendamente y nunca engordabas. Y hoy por hoy. Un metabolismo tremendo. Hoy por hoy. O sea, de hecho, en estos tiempos de desafío, que me gusta ganar masa muscular y eso, me cuesta demasiado mantenerla, o sea, me cuesta. Porque, y eso le sucederá a las mujeres que somos de constitución delgada, o sea, cuando queremos subir es todo un tema. Pero sí, o sea, digamos que hoy por hoy ya digo, me gusta primero sentirme como me gusta sentirme a mí, porque tampoco es que ese sea el sentir que tiene que tener una mujer, pero entonces yo digo, sentirme vital, fuerte, enérgica, ¿no? Bonita, hace parte de la feminidad. Exactamente, cuidada, en términos de piel también, etcétera, pero no es tan limitado y tan pequeñito como es que el cuerpo. O sea, eso sí ya lo tengo absolutamente a kilómetros de distancia. Chica Águila. ¿Qué pasó cuando llegaste a Chica Águila? ¿Ahí fue un antes y un después? Como que ahí hiciste el tránsito del modelaje a la televisión, tal vez. Empezaron a ver, Andrea, de pronto tendrá talento, camine, le hacemos casting y sí, funciona. De pronto, o sea, ser Chica Águila, ahora que lo dices, no me acordaba que había sido Chica Águila. Esto era un honor. Sí. O sea, esto para era este país, total. Tremendo. De hecho, el año antes lo había sido, creo que Angie Cepeda. Bueno, siempre tú veías como mujeres a las que admirabas muchísimo, que convocaban e invitaban a hacer esta campaña. Y yo la habré sido por allá, no sé, muy lejos, en el 99, o sea, no sé, yo era peladita. Y sí, es que todo pasó en esa época, todo pasó en esa época. Yo estudié en Cali hasta el 96, ahí llego a Bogotá, empiezo a trabajar y creo que al año y medio tengo mi primer trabajo en televisión, o sea, estaba muy, muy peladita.
primero Las así selecciones, que se llama. tímidamente, en un programa, en la selección. Ellos fueron, hicieron sus audiciones como a las agencias de modelaje. Yo estaba en una de esas agencias que en ese momento era grandísima y la que me trajo a Bogotá a ¿Estabas trabajar. trabajando en el área comercial de esa agencia? ¿O No, en el... yo trabajaba como modelo en esa agencia que se llamaba Model and Talent. Ellos fueron los que me trajeron de Cali a trabajar a Bogotá. Estando allí, conozco a una persona, gran amiga. Esa persona me dice, ¿qué tal tú que estabas estudiando economía en Cali si vienes y trabajas como medio tiempo conmigo en una disquera que es nueva, que la idea de esta disquera es que hagan los discos promocionales para medios impresos, que eso fue una tendencia también gigante hace años, y ahí termino como trabajando en lo uno y en lo otro. Y estando trabajando con ella en esa disquera era de una productora de televisión que era muy grande, de FL Televisión, y estando en los pasillos de la disquera, o sea, me llaman al primer casting. Creo que ahí para la selección o al segundo que fue no me lo cambio. Bueno, entre eso y las audiciones que hacían en las agencias de modelaje, ahí empieza a aparecer como esas primeras llamadas de ¿qué tal si haces este programa? Son secciones chiquiticas y empiezo así como tímidamente a hacer algunas cosas. Y ya para el 98 más o menos, ya empiezo a trabajar en el Noticiero Nacional y después en RCN y ya ahí como que ya me enruto. O sea, la fama de Andrea es una consecuencia de un hecho fortuito, más no tú la buscaste, tú no quisiste desde niña como ser famosa y reconocida como sí lo quieren muchos actores o muchas personas que están en el medio. No tengo el recuerdo de tener ese deseo, no. Es más, yo la verdad pensé, o sea, en mi mente cómo es que estaba estructurado, yo decía, me voy para Bogotá y aprovecho como esta oportunidad, porque uno pelado, uno dice, wow, me están proponiendo trabajo, obviamente para mis papás era difícil, ¿cómo así la universidad? Y yo no, paro este semestre, llego, me organizo, veo cómo son los horarios, los tiempos del trabajo, y regreso a la universidad y al final lo dilaté como 2, 3 años, después me costó muchísimo regresar porque ya yo trabajaba en RCN y me tocó hacer la carrera de noche casi todo el tiempo. Ya ganabas dinero, entonces tampoco fue como que ya muy estoy ejerciendo. pesado, o sea, conocí gente extraordinaria estudiando en las noches porque ahora entiendo, o sea, yo lo viví, lo que es trabajar y estudiar en la noche, o sea, es realmente uno apuntarle a algo y que le cueste muchísimo. Pero bueno, finalmente retomé unos añitos después. Pero en el entretanto, ¿yo qué pensaba? Yo decía, aprovecho, chévere, trabajo, ahorro, regreso a la universidad en Bogotá, y esto es como mientras tanto, o sea, puedo estar estudiando y trabajando, espectacular, y ya después me gradúo, chao, y sigo con mi plan. Veo a ver si es un banco, o sea, como que yo pensaba que era como en el entretanto lo que estaba pasando, que me parecía divertidísimo, Una plática extra. que me parecía un trabajazo. Estar en Bogotá era como wow, extraordinario, pero según mi cabeza era mientras tanto. Y no, no fue así. Para siempre. No fue así. Hay una historia que tú cuentas con mucho orgullo, la veo en las redes, etcétera, y por supuesto, ni más faltaba, tus papás llevan 50 años de casados. Tú llevas 15 años de casada con Sí, el padre de tu hija Emilia, Juan Manuel Barraza. ¿Qué historia quieres que cuente Emilia cuando esté grande de esos papás? De esos papás, yo quiero y creo que lo que está quedando en su cabeza es unos papás que apoyan, unos papás absolutamente presentes, unos papás divertidos, unos papás con los que puede viajar y conocer tantos ángulos de la vida, del mundo, tantos caminos. Unos papás que apapachan, que hacen sándwich por la noche y ella hace el queso. Unos papás que fueron muy claros, que recuerde como a los papás de esa manera y sobre todo como de mucho apoyo, o sea, como apoyarla sin darle todo, sin un apoyo que te permite decidir, tener criterio, pero estamos acá para lo que tú necesites. Y ella que es una niña deportista, pues creo que sí ha sentido a esos papás que están ahí chupando banca todas las tardes en sus entrenos y no sé qué, y todos los fines de semana en competencias y más. Entonces lo hacemos gustosos y felices, Juanma y yo, porque queremos como cobijarla de esa manera. ¿Te gusta mucho la vida que vive Emilia hoy? Si tú
te distancias un poco de la mamá que eres. Espectacular. Lo máximo. Espectacular, espectacular. Por ahí un cuento buenísimo cuando la gente dice, ay, es que me encantaría ser mi hija. Qué rico ser mi hija. Total, Yo por digo, eso te lo sí. pregunto. Además, imagínate, hija única, de dos papás que cuando se casaron y decidieron ser papás, pues también ya habían logrado muchas cosas, gracias a Dios. Entonces, pues, sí, es una niña afortunada. La estricta pero en la además, casa eres tú. Absolutamente. Y él el lo llevo alcahueta, con absolutamente. orgullo. Y él también lo lleva con orgullo. Dice, ay, sí, a mí sí, yo feliz de ser alcahueta. Sí, no, Juanma, y todo el mundo sabe, y su hija sabe, y pues hasta cierto punto, pero pues digamos que el juego está así y está bien. Vamos a hacer un juego para hablar de la crianza un poco. Yo te voy a decir frases que uno escucha en la gente por la calle sobre la crianza y tú me dices, depende, totalmente de acuerdo, para nada, Sí, esto y me es dices como el porqué más o de menos. manera breve, ¿listo? Dice, si un adolescente no cuenta nada en casa es porque nunca se estableció una comunicación asertiva. Depende. ¿De qué? ¿Por No tengo todavía adolescente, Sí. pero creo que ya estamos pisando la preadolescencia. Lo que pasa es que no le daría tan duro a los papás. O sea, como nunca tuvo una comunicación asertiva, esos papás que no. Pienso que también son etapas, o sea, pienso que son etapas en donde muchas veces ese adolescente busca el silencio, busca su autonomía. Entonces depende, o sea, habría que ver como el contexto, la situación, si eso es recurrente o si es a veces que pasa. Entonces pensaría que podría ser un momento de ese adolescente buscando esa como autonomía para gestionar lo que le está pasando en su vida, intentar resolverlo con las herramientas que ya tiene de lo que lleva de su crianza y buscarle como un punto final a la situación por la que esté pasando y simplemente lo quiere hacer solito, que ese puede ser un escenario en la adolescencia. Y depende porque si fuera recurrente, que siempre quiere estar solo, siempre quiere resolver solo, nunca quiere contar nada, creo que ahí sí, bueno, ¿en qué podemos ajustar los papás para entender por lo que está pasando? Y buscar apoyo profesional. Porque Absolutamente. A veces nos olvidamos de eso. No, apoyo, por favor. Mira Todos esta los frase que profesionales escuché. unidos. Sí, total. Los niños deben adaptarse a la vida de los padres, no al revés. Nosotros la he oído, pero te voy a contestar No estás de acuerdo. como nuestra familia. O sea, porque no es lo que esté bien para todo el mundo, es como la dinámica familiar que te funciona pues a ti. Entonces, nosotros la verdad, sí nos hemos enrutado en acompañar mucho a Emi en su tema deportivo, por ejemplo, y es muy demandante. Y lo hacemos felices, somos los papás más orgullosos y más convencidos de que ese camino está bien. Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros sí nos ha tocado es adaptarnos a sus entrenos, a sus competencias, a los viajes cuando las competencias son fuera de la ciudad. Entonces, no, espérate, un miti-miti, depende. Pero también hay momentos en los que los otros nos acomodamos a las dinámicas de, por ejemplo, una mamá que está unos meses rodando desafío fuera de la ciudad y en ese instante mi esposo, mi niña, bueno, se acomodan a esa situación para acompañarme a mí en el proyecto y poderlo hacer. Entonces, sí, un poco depende. Como una cometa. Un poco depende, pero en nuestro caso, si somos, nuestra agenda hoy en día tiene mucho que ver con el ritmo de nuestra hija, la verdad. Última afirmación, el castigo físico a tiempo es mejor que luego lamentar. ¿El castigo físico? No, nosotros es mejor no. que luego lamentar. No, castigo físico no somos. Nunca. No, ¿Por nunca. qué? No. Le faltó juguete, esas cosas que uno escucha, le faltó pues a mí correa. nunca me dieron juguete, entonces no sé si eso viene también de crianza, pero sí considero que hoy en día hay tantas maneras para acercarse, para que el niño reflexione cuando algo no estuvo bien, para saber que hay consecuencias de lo que haces, pero pues unas consecuencias que no tienen que ver con un castigo físico, ¿no? Entonces, ese sí, de ninguna manera. El castigo físico, en nuestro caso, o sea, cada quien resolverá en su casa, pero en nuestro caso no va. Andrea, ya pasaste por la infancia, ya sabes qué te gustó y qué no tanto, ya también estás criando.
Y puedes en este momento, que es como algo muy importante de este espacio, y es escuchar a Andrea Serna qué opina de cómo ofrecer esa mejor infancia posible a quienes están creciendo para que se conviertan en adultos más seguros de sí mismos, con una mejor salud mental y emocional. Brevemente quiero escuchar tu receta. ¿Cómo si es que existe. ofrecer? ¿Cómo ofrecer esa mejor infancia posible? Dios mío, lo de la receta es difícil porque los papás aprendemos ni siquiera cada día, sino cada minuto. O sea, es como que, ¿qué? Te llega un ingrediente nuevo. Sí, uno, bueno, espérate, ¿qué voy a hacer con esto? Déjame, yo pienso, reflexiono, consulto, hago, lo hablo con mi esposo, etcétera. Entonces, pues, tenemos una niña que apenas va a cumplir 11 años, la receta apenas estamos, mira, ve, 3 pizcas de tal cosa, ay no, muy salado. No sirvió, esto otro ingrediente. No sirvió, exacto, entonces apenas estamos moldeando, descubriendo, no tenemos la receta ni la fórmula de ninguna manera. Pero creo que primero una niñez, y si nos vamos un poco a lo que hablábamos de la niñez que le tocó a uno, la de mi esposo muy parecida, también creció en una ciudad como Cartagena, muy aire libre, entonces sí pensamos que la niñez tiene que tener un gran componente de campo, parque, aire libre, juegos, o sea, juegos de niños, vamos a jugar, inventémonos un juego, ¿qué jugamos? ¿No? Entonces me parece que eso es garantía de muchas alegrías, de mucha dicha cuando estás niño. En cuanto a los papás, la seguridad que podamos transmitirle a nuestros hijos, porque ese niño seguro es una construcción, vuelvo y uso la palabra, es una construcción, no es un niño seguro ya, pero que va teniendo esas herramientas que le dan seguridad. Creo que eso también en el mediano y largo plazo le va a ayudar mucho en qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar, qué decisiones, etcétera. Uh-huh. Hemos estado en varias charlas en donde nos hablan mucho a los padres de los límites y la importancia de los límites. Entonces, integrar esos límites a las dinámicas familiares, tenerlos muy presentes. Así seamos unos papás que queramos apachachar, hacer el sándwich con yo soy el queso, consentir, deben estar presentes. Eso al final es solo bueno para el niño que va a ir creciendo con esos límites. Bueno, familia, que siempre sientan que ese vínculo familiar es importantísimo, que ese espacio familiar, que es nuestro momento familiar, que en la noche nos sentamos todos en el comedor, es el momento en que todos contamos cómo nos fue, qué nos pasó, que cada vez que haya espacio nosotros que vivimos no en las ciudades de nuestras familias, de ir, de estar con los abuelos, con los primos, o sea, eso es para nosotros importantísimo. Buscar la familia extendida. Yo me imagino que Andrea, por el trabajo que tiene constantemente, pues tiene que peinarse, mirarse constantemente para saber cómo está de alguna otra manera. Pero pocas veces se ve en el espejo para decirse esto, y quiero que lo digas mirándote genuinamente a ese espejo. ¿Qué es lo mejor de ser Andrea Serna? Mirándote ahí. Lo mejor de ser Andrea Serna. Es tan difícil a veces hablar como en primera persona. Lo mejor de ser Andrea Serna. Yo creo que lo que Andrea ha logrado. O sea, creo que es lo mejor. Porque ha sido algo que no se ha dado de la noche a la mañana, que ha necesitado de muchísimo esfuerzo y de muchísimos años, de muchísimo aprendizaje, pero que hoy puedo decir, sí, o sea, lo que en algún momento pensé, no, imposible, o sea, hacer esas cosas, wow, o sea, eso es de enormes, de gigantes. Y hoy cuando me pasan y las vivo, digo, oh, wow, o sea, sí. Lo hice, lo logré. Sí, lo hice, exacto. Entonces, y me siento orgullosa de la persona que soy. O sea, de la madre que soy, de la esposa que soy, del miembro de familia que soy, de la hija que soy, de la hermana que soy. Entonces también me veo y digo, no, bien, lo haces bien. O sea, lo haces bien, mira. De la profesional que eres también. Exacto. Andrea, viéndote a ese espejo, ¿qué tanto tienes hoy en esos ojos de esa niña que fuiste?
Mm. Ay, ¿qué tanto tendré? Quisiera tener más, ¿sabes? A veces, por lo que te decía, a veces nos lleva por delante la cotidianidad, el ritmo maratónico, ¿no? El adulto exterior Nos que tiene volvemos que muy ser formales, funcional. exacto, Ajá. muy políticamente correctos, muy serios. Entonces, a veces digo, ella está ahí, pero a veces no la dejo salir lo suficiente porque también quiero tener todo como muy, ¿no? En orden, en control, mm, pero sé que está. Vas caminando por las calles de Capri ahí en Cali y te encontrás a Andreita jugando en bicicleta o algo. ¿Qué le dices? Le diría que, bueno, que le espera un futuro que ella no se imagina, que muy seguramente lo que va a planear en un principio, eso no va a ser. Eh, pero que lo que va de ahí para adelante en el camino pinta fabuloso, fantástico, porque así es. Y que cuando se sienta que las cosas no van bien, que se frustre, em, sepa que si sigue adelante al final de ese camino o en la mitad de ese camino, porque no sé cuál es el final, si la están esperando cosas que tal vez en ese instante no logre visualizar, no logre, no, ni siquiera soñar, creo yo. Ahora ella te ve Ujú. y dice, no puede ser. Te reconoce y dice, soy yo grande. ¿Qué te Ajá. diría ella a ti? Wow, eres increíble. Qué lindo. Sí, eres Sí, yo creo increíble. que diría como, wow, eres tú, ¿En serio? mírate, o sea, no puede ser que yo voy a ser así de regia. Ahora, ¿tú sientes que le has cumplido a esa niña que fuiste? Sí, por supuesto, sí, 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 yo vivo muy agradecida y orgullosa de mi proceso, de mi vida, entonces sí, sí, sí le he cumplido y le seguiré cumpliendo. Vamos a terminar esta entrevista con preguntas sin reserva, preguntas cortas para respuestas breves. Muy Ujú. ágil. ¿Cuál es tu superpoder? Yo tengo un superpoder que es, o sea, lo más insólito que hay, pero lo descubrí siendo mamá. Y cada noche digo, wow, o sea, esto de verdad es de lo más grande que tengo hoy, es mi creatividad para inventarme una historia cada noche de mi vida desde que soy madre. Y además historias inéditas, o sea, nunca las repito. Y así estoy desde que mi hija tiene, bueno, al principio le leía, pero ya después esto migró a cuéntame una historia en la oscuridad y todos los días se me ocurre una historia en la oscuridad. Necesito que las grabes y Óyeme, nosotros la ponemos en un me libro han dicho porque de se Big me Twins. ocurren buenas, Bueno, y yo aprovecho ahí para mensajitos a mi hija de amistad, de inclusión, de, no sé, o sea, mil valores, cosas, total. pero de verdad que se me ocurren unas historias que yo digo, wow, ¿de dónde me sale tanta cosa? No, esto es un superpoder. Me O sea, identifico confirmo contigo para total. superpoder. Positivo para superpoder. ¿Cuál es la mejor cosa que alguien ha hecho por ti? Bueno, la gente que me rodea es tan especial, tan divina, que pues es muy difícil como escoger una sola cosa, porque creo que todo el tiempo la gente que te quiere hace cosas extraordinarias por uno. Pero hay algo que yo valoro mucho y es que te oigan y que te den un consejo de esos que uno dice, wow, o sea, gracias. Eso me pasa mucho con mi esposo. Eh, o sea, como que en este tema de ser confidente, después hay una reflexión y hay un consejo que tú dices sí. O sea, es como el consejo acertado. Que uno dice, Eso yo hoy por hoy lo valoro muchísimo." El call to action, el llamado a la acción. O cuando, por ejemplo, en términos de crianza, que las mamás somos mucho como de consultar de crianza, ahora que nuestros niños van creciendo, y una amiga que ha pasado por un instante similar o algo te da un consejo que de verdad tú dices, me lo dio con el alma, con toda la sinceridad, eso para mí es hoy en día valiosísimo. La salsa en tu vida. La salsa de ataque, la salsa, o sea,
A veces pongo para entrenar, ¿no? Pero así como clásicos de los que nos encantan los caleños. No bailo mucho hoy en día. Mi esposo y yo no somos así como muy de salir y bailar y no somos muy vida nocturna. Pero no sé, me coge el mal parqueada en un show de delirio y me sacan a bailar y yo saco ahí sí todos mis superpoderes El trucutru. y me sale así, lleve sin bailar tiempo. O sea, esto es una cosa que llevamos ahí. O sea, crecimos con eso. Algo irrepetible. Ay, Emi, ¿Qué le falta al mundo? empatía. Una verdad incómoda. La verdad, bueno, o te la cambio un poquito para que sigamos en términos infantiles y de crianza. ¿Qué contestar para decir la verdad, pero no dañar la ilusión cuando los niños empiezan a preguntar, ¿y el ratón Pérez, mamá, sí es así? ¿Y los regalos sí los trae el niño Dios? ¿Y no será que por ahí ayuda a alguien más? Y tú no quieres Dañar la magia. mentir, pero quieres conservar la ilusión. Entonces es una verdad A medias. incómoda. Como hija, ¿qué es lo que te hubiera gustado hacer diferente de pronto? La verdad, hemos sido unos muy buenos hijos. O sea, esto creo que es una medallita que nos colgamos los tres. Carloncho, mi hermano, Carlos Andrés, mi hermana Caro y yo. Mm, lo hemos sido y lo somos y creo que hemos sido, no, pues todo lo que uno, a mi modo de ver, debería ser para un padre, ¿no? Es ser la persona que está allí, que los cuida, que los apapacha, que los lleva, que los acompaña, que los oye. Entonces, hemos estado ahí en todo momento muy presentes. Un defecto tuyo. Yo, a ver, ¿será que a veces quiere uno controlar mucho para que todo salga como muy, como lo que para uno está muy bien? Querer asegurar, por ejemplo, en términos de la casa, si lo hacemos de esta manera, llegamos a feliz término. Entonces, no, pues hay que ver todos los ángulos, pero muchas veces eso puede pasar. ¿Para qué eres mala? Ay, no, pues para muchas cosas. Para cantar malísima, para que se ¿En ve qué bien crees que eres mala. extraordinaria? Creo que soy una buena presentadora de televisión y que improviso de maravilla. Algo que prefieras evitar. Ah, bueno, y también soy extraordinaria cosiendo, para coser. O sea, aguja, yo me crié en parte también con monjitas, como les contaba, con las hermanas dominicas de la presentación. Y las monjas le enseñaban a uno a coser. Y entonces yo sé hacerte un ruedo lindo, no el ruedo así de cualquier manera, sino con la patica así que uno le hace, pegarte un botón que quede bien rematado. O sea, para eso soy buenísima. Algo que Buenísima. prefieras evitar. La confrontación, pésima. Una maña, una manía. Seguramente varias, pero, por ejemplo, ir guardando mientras voy haciendo. O sea, como que no me quede como el reguero, sino como me quito y digo, está sucio, a la ropa sucia, está esto, lo dejo aquí colgadito. O sea, como No como dejes ir mañana lo que dejando. puedes hacer hoy. Sí, Sí. como ir de una vez recogiendo y metiendo como en los lugares. Ojo, no soy ordenadísima, o sea, no es que quiere decir que lo guarde y quedó, pero como irlo poniendo en su lugar ahí mismo. Ahora vamos a terminar ya Ay, no, con un ¿qué fue lo compromiso. último que me preguntaste ya? Sí, un compromiso que vas a hacer hoy con la niña que fuiste, con la niña que ya vemos que sigue siendo, y para que no se te olvide esa niña del futuro. ¿Qué puedes decirnos? Un compromiso, dejarla salir un poco más, ¿no? O sea, no dejarla solamente en el recuerdo y para los momentos en donde uno a través de una conversación, una terapia, un álbum, que me pasó en estos días cuando me dijiste que unas fotos, yo estaba eligiendo las fotos y mi hija como que vio, me dijo, ¿y esas fotos, mamá? Ya las había visto en algún momento y me dice, ay, mírate con tu muñequita, mamá, mira lo feliz que estabas en esa foto, tú amabas esa muñeca, ¿cierto? Que estoy con mis papás en la foto. Sí. Yo le dije, ay, sí, seguramente era mi muñeca favorita porque mírame esa cara de dicha, o sea, yo estaba matada con esa muñeca. Entonces, un poco a esa niña que está ahí en un gozo absoluto con su muñequita, como traerla un poquito más al presente. Andrea, muchas gracias por conectar sin reserva. Este es un espejito para que nunca te olvides de esa niña que Ay, fuiste. me encanta. Siempre te va a hacer esa pregunta. ¿Qué tanto tienes hoy de esa niña que fuiste? Que ya lo vimos acá.
Muchas gracias por estar sin reserva. Un abrazo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pasé feliz. Gracias, gracias. Concebía cuida tu salud mental con apoyo profesional. Sin reserva con José Fernando Patiño, el podcast.